Vamos a revisar a continuación el tema de antipsicóticos. Los antipsicóticos tienen diversos usos clínicos. Principalmente su uso está enfocado al tratamiento de la esquizofrenia, la psicosis, trastornos maníacos, diferentes tipos de psicosis orgánicas, infantiles, agresividad, corea de Huntington, enfermedad de Guillain-Barré y trastornos de la personalidad. La esquizofrenia es una enfermedad que se caracteriza porque hay una alteración en la percepción de la realidad en la cual los pacientes van a presentar síntomas positivos y negativos. Síntomas positivos se asocian principalmente porque hay un aumento de la actividad mental y los negativos porque hay una disminución en la actividad mental. Síntomas positivos comunes, alucinaciones, delirios, comportamientos extravagantes, alteraciones en el pensamiento. Negativos que sean comunes, la alogia, asociabilidad, indiferencia afectiva y déficit de atención. Se describe entonces que la esquizofrenia se puede producir por una alteración en la neurotransmisión dopaminérgica. Esto se debe a que los primeros medicamentos que hubo para el tratamiento de la esquizofrenia eran antagonistas de los receptores de dopamina. Y de ahí se sacaba esa teoría. También que los fármacos que aumentan la acción dopaminérgica, como la cocaína, el éxtasis, los agonistas dopaminérgicos, pueden producir síntomas esquizoides. En estudios post-mortem de pacientes esquizofrénicos se encontró que había un aumento en la expresión de los receptores de dopamina 2. Y en estudios utilizando tomografía de emisión de positrones se puede observar que hay un aumento en la actividad de dopamina, ¿sí?, en los pacientes que están los pacientes que presentan esquizofrenia. Entonces, el receptor D2, acá tenemos el haloperidol, que es uno de los antipsicóticos típicos, y entonces que tiene la capacidad de bloquear el receptor D2. A diferencia de otras enfermedades donde vemos mucho es la acción en los cambios de iones en las membranas, en la esquizofrenia lo que se está buscando es alterar toda la parte de la señal de transducción de estos receptores. Eso es lo que se está buscando y por eso los cambios pues van a ser a largo plazo, son cambios demorados y la mayoría de pacientes tienen que consumir estos medicamentos por el resto de su vida. Después de la teoría dopaminérgica sale la clozapina, que es un antipsicótico atípico. Tiene la capacidad de bloquear dopamina y serotonina. Entonces ya no se cree que es una teoría dopaminérgica, sino una teoría mixta en la cual la neurotransmisión de dopamina y de serotonina están involucrados en la producción de la esquizofrenia. Acá vemos, ¿sí?, la neurotransmisión hacia las neuronas piramidales, desde neuronas desde el núcleo de Raphe que producen serotonina y desde el área tegmental ventral hacia las neuronas piramidales que producen dopamina. Las células de la BTA, del área tegmental ventral. Entonces tenemos acá el bloqueo de los receptores de serotonina de la familia 5HT2. También lo que se está buscando es alterar toda esta señal de transducción intracelular que poseen estos receptores. Tenemos entonces los antipsicóticos divididos entre dos grupos, los antipsicóticos típicos y los antipsicóticos atípicos. Los atípicos se utilizan muy poco hoy en día, entre ellos el que se sigue utilizando es haloperidol. También se utiliza la levomepromacina. La razón por la cual estos medicamentos se siguen utilizando es porque tienen un bajo costo, pero tienen la desventaja de producir más efectos indeseables
que los antipsicóticos atípicos y tienen una efectividad clínica mucho menor. Acá tenemos los fármacos atípicos, ¿sí? Principalmente de ellos, ustedes van a oír de la clozapina, de la quetiapina, de la risperidona, pero pues ustedes notan que hay diferentes medicamentos en este grupo, pero estos son los más comunes. ¿Cuál es entonces la acción que van a tener estos antipsicóticos? Van a estar bloqueando las diversas vías, ¿sí?, dopaminérgicas en el sistema nervioso central. Entonces, el bloqueo de la vía desde la área tegmental ventral hasta la corteza cerebral es lo que les va a ustedes ayudar a mejorar los síntomas positivos de la esquizofrenia. La conexión tubero-infundibular les va a producir que haya una disminución en la producción, un aumento en la liberación de prolactina, y ese aumento en la liberación de prolactina va a llevar a que se produzca galactorrea, que haya ginecomastia, ¿sí? Va a haber aumento de las glándulas mamarias y producción de leche. La vía nigroestriatal, ¿sí?, desde la sustancia negra hasta los núcleos de la base, va a producir que haya efectos extrapiramidales que se observan con mucha frecuencia con los pacientes que consumen antipsicóticos, ¿sí? Entonces eso les va a producir que haya un empeoramiento de los síndromes extrapiramidales y la aparición de parkinsonismo, y con los años la aparición de disquinesias tardías. Miremos acá en este cuadro de resumen lo que hacen los antipsicóticos típicos. Los antipsicóticos típicos no van a tener prácticamente cambios en los síntomas negativos, todo lo contrario, pueden empeorar los síntomas negativos. Los antipsicóticos típicos van a producir una mejoría de los síntomas positivos, van a producir gran cambio, una gran producción de efectos extrapiramidales como parkinsonismo y disquinesias, van a aumentar los problemas de afectividad, ¿sí?, y van a producir un déficit cognitivo en los pacientes. Acá tenemos en esta lista otros efectos adversos de los antipsicóticos típicos. Entonces va a haber ganancia de peso y producción de diabetes mellitus asociada al consumo del medicamento. Aparición de efectos extrapiramidales y disquinesias tardías. Aumento de prolactina y galactorrea. Muchos de ellos producen sedación porque fuera de los efectos que hemos nombrado, también tienen un efecto antihistamínico. Efectos anticolinérgicos, muchos de ellos tienen afinidad sobre los receptores muscarínicos y también tienen efectos de ser antagonistas alfa 2, lo que les va a producir hipotensión ortostática. El haloperidol entonces se utiliza para el tratamiento de la esquizofrenia, enfermedad de Tourette, con problemas de comportamiento en niños, para las corias de Huntington, para los trastornos obsesivo-compulsivos, en pacientes que necesiten sedación, que están extremadamente agitados o que tengan un delirio que les está produciendo estar extremadamente excitados. Se puede utilizar como tratamiento para la dependencia al alcohol, y por su efecto antagonista dopaminérgico sirve para el manejo de náuseas y de vómito. Vemos acá una lista de los efectos adversos del haloperidol. Entonces pues ya alteraciones en la conductancia, ¿sí?, depresión del sistema nervioso central, agitación, efectos extrapiramidales, disquinesias, ¿sí?, otros, y visión borrosa, retención urinaria, agranulocitosis. ¿Cuáles son los grupos que están en riesgo para el consumo de haloperidol? Pacientes con enfermedad cardiovascular severa, pacientes con demencia pueden tener un riesgo aumentado de muerte, pacientes con glaucoma, un empeoramiento del glaucoma, el paciente con Parkinson,
un empeoramiento de su condición, y pacientes que tengan enfermedades convulsivas puede funcionar como convulsivante. Cuando se da una intoxicación por antipsicóticos típicos, entonces no hay un tratamiento específico, simplemente lo que se hace es disminuir la actividad del sistema nervioso central utilizando benzodiazepinas, y si hay alteraciones extrapiramidales se pueden utilizar medicamentos antimuscarínicos como difenidramina o benztropina. Los antipsicóticos atípicos, entonces, la diferencia es que tienen una mayor afinidad sobre los receptores de serotonina. De resto, todo es igual. ¿Sí? Los antipsicóticos típicos van a bloquear receptores de dopamina D2, muscarínicos, H1 y alfa-adrenérgicos. La diferencia es que los atípicos tienen más afinidad para bloquear los receptores 5-HT2. Acá vemos entonces los efectos que se producen. Entonces muestran una mejoría relativa, no muy grande, pero una pequeña mejoría sobre los síntomas negativos, una excelente mejoría de los síntomas positivos, una menor producción de efectos extrapiramidales, van a mejorar la afectividad en los pacientes y van a mejorar el déficit cognitivo en estos pacientes. De ellos, la clozapina, aunque fue el primer fármaco que se sintetizó, es un fármaco que todavía se utiliza, y sobre todo se utiliza cuando los tratamientos son resistentes a los otros antipsicóticos. ¿Sí? Entonces ustedes van a ver acá esquizofrenia, que es resistente al tratamiento, esquizofrenia asociada a comportamientos suicida, desórdenes esquizoafectivos, trastornos bipolares resistente al tratamiento, psicosis resistente al tratamiento, ¿sí? Psicosis y agitación resistente al tratamiento. Entonces la clozapina es un medicamento que sirve cuando los otros fármacos no están funcionando. La quetiapina es uno de los medicamentos actualmente más usados. Se utiliza para desorden bipolar en monoterapia, o también puede estar junto con el litio. Tratamiento de los trastornos maníacos agudos, trastornos de depresión mayor, ¿sí? Junto con medicamentos antidepresivos, trastornos obsesivos compulsivos, delirios en pacientes que estén críticamente enfermos, estrés postraumático, para el tratamiento de psicosis en pacientes con enfermedad de Alzheimer o con algún otro tipo de demencias, y tratamiento para disquinesias tardías. ¿Sí? La quetiapina tiene un muy bajo, de todos es el que menos efectos extrapiramidales va a producir. El otro medicamento que también se utiliza con altísima frecuencia es la risperidona. Muy similar, se utiliza el tratamiento de esquizofrenia, para manías agudas y episodios donde se exacerba la acción bipolar. Tratamientos de irritabilidad o agresión, tratamientos de agresión asociado a un evento psicótico en pacientes que tengan demencia por Alzheimer, delirios de parásitos, estrés postraumático y síndrome de Tourette.